Un domingo de buena mañana revisando los mercados. Vamos a ver qué nos depara para la siguiente semana. Vamos a hacer un repaso con el euro dólar. Bueno, antes de nada vamos a ver el estado del dólar en general. Vale. Estado del dólar en general. Vamos a partir desde cero y vemos que efectivamente en gráficas de velas diarias, obviamente tenemos un impulso alcista y esto es una corrección del impulso alcista. Vale, en estos momentos, ¿dónde está? Está inmerso en una corrección de este impulso alcista. Entonces, aquí es donde vamos a poner el foco. Antes de nada, comentar que el US dólar recoge una media ponderada de los diferentes tipos de cambios más importantes que incluyen el dólar, obviamente, donde el euro dólar es el tipo de cambio que más pesa para generar este índice, seguido del dólar yen, si no me equivoco, y de otros como el pound yen o el franco suizo, dólar estadounidense. Ha llegado a niveles en torno a los 13.300, ¿vale? Y a partir de aquí empieza a corregir, ¿vale? Entonces, aquí es muy sencillo. Vamos a trazar una línea de tendencia. Trazamos línea de tendencia, vamos a hacer un poquito más de zoom para entender un poco la situación en la que estamos, ¿vale? Obviamente, quiere volver a caer a los niveles de soporte del pasado, ¿vale? Entonces, ahora mismo, por lo que veo, vamos a buscar posiciones cortas en dólares. Con lo cual, el estado en el que estamos, si nos vamos a velas de horas, nuestro querido amigo dólar obviamente está corrigiendo de toda esta gran caída, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que efectivamente caiga. Entonces, vamos a buscar siempre posiciones cortas. Vamos al euro dólar. Obviamente, si el dólar en general está cayendo, el euro USD está subiendo, un poco lo esperado. Nos vamos a gráficas de velas diarias, euro dólar, y efectivamente, después de esta caída que hubo, son velas diarias, recordad, después de esta caída con un dólar fuerte, se ha visto rota esta tendencia y luego ya a partir de aquí se ha generado un impulso, corrección y un segundo impulso, ¿vale? Entonces, sí es cierto que cuando llegan niveles en torno al 1.10, 1.12, se empieza a dar la vuelta. Lo podéis ver en el pasado, lo he explicado en muchos reels, y tener en cuenta ese nivel como un nivel objetivo. Obviamente, no significa que se vaya a dar la vuelta en ese nivel, pero sí que pueden suceder cosas como patrones de reversión o nos pueden dar señales de que efectivamente estamos al final de una tendencia alcista, ¿vale? Entonces, de momento, ¿qué es lo que puede suceder aquí después de este impulso? ¿Vale? Puede producirse una corrección y vamos a buscar un siguiente impulso hasta el 1.10, 1.12, ¿vale? Entonces, euro dólar, posiciones largas. Vamos a ver dólar yen. Si nos vamos a velas diarias, podemos ver que efectivamente el rally desde el 2023 ha sido una barbaridad, con sus correcciones. Y luego ya a partir de aquí, cuando llega a los 160, que es un nivel, vamos a ver las semanales para echarle un ojo, es un nivel bastante fuerte. La última vez que se dio este nivel fue en 1900, en los años 90, principios de los 90, con lo cual ha llegado a un nivel bastante importante, ¿vale? Entonces, también podemos ver que antes de llegar a ese nivel se estaba dibujando un patrón de reversión, es decir, un canal ascendente, ¿vale? Entonces, a partir de aquí se ha producido la ruptura de dicho canal y ha empezado a generarse una tendencia bajista con su impulso hacia abajo, corrección, ¿vale? Y esperamos un segundo impulso, ¿vale? Entonces aquí, y dado que la gráfica, si os fijáis, la vela semanal nos está generando unos spikes bastante importantes, es decir, podemos ver que la vela cuando genera mucho spike, mucha sombra y un cuerpo pequeño, significa que estamos en un momento de indecisión. Ha habido fuerza compradora a lo largo de la semana pasada, pero se ha visto básicamente abrumada por esa fuerza vendedora. Entonces, aquí vamos a buscar posiciones cortas. Para ello, vamos a establecer el setup de trading. Vámonos a velas de 4 horas, que nos den un poco de visibilidad. Entonces, en el momento que se produzca una ruptura aquí, vamos a buscar posiciones cortas. Visto dólar yen. Vamos a ver el euro pan, euro libra esterlina. Vale.
que es muy interesante porque si nos vamos a gráficos semanales, obviamente estamos viendo ya este par ha llegado a niveles de soporte bastante importantes desde el 2017, ¿vale? En torno a los 0,82. Aquí ha vuelto a tocar uno de esos niveles importantes, la línea verde, y cuando ha llegado, un poco lo esperado que rebote, y encima ha rebotado con un candle, una vela de gran cuerpo. Aquí vuelve a rebotar, vela de gran cuerpo. Es decir, cada vez que llega en torno al 0,82, rebota. Eso es importante. Aquí, en esta vela semanal, podemos ver que la semana pasada quiso bajar, pero la fuerza compradora fue superior a la fuerza vendedora y generando un spike, ¿vale? Entonces, si nos vamos a velas de 4 horas, bueno, pues efectivamente, vamos a limpiar esto un poco. Efectivamente, después de este spike que se produjo semanal, se ha empezado a corregir, ¿vale? Entonces, después de esta corrección, sí que podemos buscar posiciones largas, al menos que toquen la tendencia generada desde el año pasado, ¿vale? Es básicamente, si nos vamos a gráficas de velas semanales, esta de aquí. Entonces, esto es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es esta posición. Ver un euro fuerte contra el pound o la libra esterlina y nos interesa posiciones largas en estos momentos. Vamos a dejar de lado el Forex y vámonos al oro. Nuestro querido Chao USD. A ver qué tal está el oro. Vale, el oro está en máximo, señores, a $3.000 la onza. Esto es una locura. Aquí solo queda esperar, ¿vale? Porque nunca podemos comprar cuando estemos en máximos. Jamás. Siempre vamos a intentar buscar correcciones, ¿vale? Aquí he trazado un Fibonacci. Por supuesto, cuando tracéis los Fibonacci, trazarlos desde el anterior mínimo. Es decir, estamos en gráficos de velas semanales. Entonces, si nos fijamos, desde este mínimo, ¿vale? Se genera un movimiento, un impulso hacia arriba y luego ya una corrección. Y esta corrección alcanza este mínimo, ¿vale? Una vez rota la corrección, se genera un segundo impulso. El Fibonacci siempre es desde el anterior mínimo de la anterior corrección. Es decir, último mínimo de la última corrección. Es decir, si estamos un movimiento hacia arriba, en este caso, corrección, ¿vale? Y segundo movimiento. El Fibonacci se lanza desde aquí hasta el último máximo generado. Entonces, nos cogemos desde este mínimo hasta este máximo. Desde aquí se ha lanzado el Fibonacci y podemos ver los diferentes niveles de Fibonacci, ¿vale? Entonces, en este sentido, si borramos todo y lo hacemos de nuevo, yo me cojo la herramienta de Fibonacci, que lo tenéis aquí en TradingView justo a la izquierda, y la ejecutamos desde el mínimo hasta el máximo. Y vemos que hay diferentes niveles. Tenemos el 0,236, ¿vale? Es un primer nivel de Fibonacci. No es que sea el más popular, sino los más populares son básicamente el 0,382 y el 0,5. Entonces, vemos que obviamente ahora mismo lo que queremos buscar es una corrección un poquito más profunda y aprovechar esa corrección para hacer nuestra compra en el oro, ¿vale? Entonces, oro nos olvidamos. Vamos a ver el SP500. El SP500, sí. SP500... Este no, que me... Vale. Estado del SP500. Bueno, el SP500 en velas semanales, para que tengamos una foto clara, es lo que siempre os digo. Al final los mercados, estamos en una tendencia alcista, obviamente, no hay más que verla. Y los mercados se mueven por impulsos. Tenemos un primer impulso, y luego tenemos las correcciones, ¿vale? Y luego ya el segundo impulso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llego a máximos y a partir de que llega a máximos, obviamente, llega un momento que empieza a corregir, ¿vale? Y es ahí donde tenemos que buscar oportunidades. Así que es nuestro momento, señores. ¿Hasta dónde puede corregir? Bueno, pues continuamos en nuestras velas semanales, quito los drawings estos y las trazamos desde el mínimo hasta el máximo. Y luego a partir de aquí vemos que el primer nivel de Fibonacci ya nos ha tocado, ¿vale? Que es el 0,236, ¿vale? No es, digamos, el nivel más popular o que se da con una mayor probabilidad, porque puede seguir cayendo, ¿vale? Y aparte, no estoy viendo a priori ninguna señal de reversión. Es más, estoy viendo una caída contundente, ¿vale? Y a partir de aquí, potencialmente, empezará a consolidar el mercado
para generarnos un segundo impulso bajista. Entonces, para tener una foto más cercana, vamos a ver las diarias, ¿vale? Incluso si os fijáis, el viernes fue desastroso para los mercados, se generó una vela de grandísimo cuerpo, existe muchísima presión vendedora, con lo cual la corrección seguramente continúe, ¿vale? Y pudiendo llegar incluso al siguiente nivel de Fibonacci en torno a los 5.200, incluso llegar a los 5.000, número psicológico. Perfectamente podemos acabar el año en 5.000, ¿vale? No sería nada descabellado después de la gran subida. Ver una corrección de un 25-30% en SP500 en un año, nada descabellado. Y ahí van a estar nuestras oportunidades. Si tenéis pensado comprar SP500, podéis comprarlo a través del Spider, SPI. Si os veis aquí, lo podéis ver, ¿vale? Es un ETF de BlackRock que replica el SP500 y podéis ejecutar vuestra compra del índice a través de un Spider, ¿vale? Ok, entonces esperamos. Quizás para la siguiente semana, durante la semana, pueden acontecer oportunidades, pero no lo creo. Vamos al Nasdaq. El Nasdaq ocurre algo bastante similar, ¿vale? Se ha producido, está corrigiendo, ¿vale? Si nos vamos a gráficos de velas semanales, para tener un poco una foto general, efectivamente, al igual que el SP500, tenemos desde el COVID, la recuperación de COVID, un impulso bastante marcado. Luego, a lo largo del 2022-2023, bueno, 2022 empezó a corregir y luego ya a partir de ahí el segundo impulso bastante potente, ¿vale? O sea, tenemos un impulso el impulso que aconteció durante 2023 hasta el 2024, principios del 25, fue un impulso incluso más superior, fue un impulso incluso superior al que sucedió desde el COVID hasta finales de 2021, ¿vale? En cualquier caso, son justas y necesarias las correcciones. Podríamos ver una corrección como la que ocurrió durante el 2022, que fue todo el tema de la guerra de Ucrania, etcétera. Puede ser que la veamos. Lo que sí que está claro que estamos viendo una caída bastante prolongada, ¿vale? Son velas con gran cuerpo, velas semanales, recordar. Incluso la vela de esta semana ha sido un poco matadora, por así decirlo, de los mercados. Existe muchísima presión vendedora, con lo cual potencialmente podremos ver el Nasdaq en torno a los $18.000 fácilmente, ¿vale? Entonces, aquí buscaremos posiciones cortas en Nasdaq. Vale, vamos a echar un vistazo un poco a empresas, ¿vale? Hemos visto los índices cayendo, pues potencialmente las empresas estarán cayendo, ¿vale? Nvidia, una de mis empresas favoritas. Nvidia, ya sabéis, seguramente la conoceréis la gran mayoría. Es una empresa que ha crecido una auténtica barbaridad. En 4 o 5 años ha multiplicado prácticamente por 10 su precio. Es decir, tenías una cuenta de 100 euros en Nvidia, ahora tienes 1.000. Pero ahora sí que es cierto que está corrigiendo, ¿vale? Ha llegado hasta los $150 y ahora está entre los $109, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es trazar un Fibonacci. ¿Desde dónde trazamos el Fibonacci? Lo mismo. Fibonacci, insisto, nos va a ayudar a tener una foto de hasta dónde podría llegar esta corrección. Anterior mínimo hasta el siguiente máximo, ¿vale? Tenemos el nivel 0,236, ha llegado sin problema. Lo ha roto y vemos que va camino a los $100 por acción, número bastante psicológico. ¿Cómo está cayendo el precio? Pues la verdad es que está cayendo el precio con una estructura de corrección, es decir, al final se está generando un canal descendente, podéis verlo. Esto es importante porque no es lo mismo que el precio te caiga en picado que te caiga en forma de canal ascendente, ¿vale? Descendente, perdonad. Entonces, llegará un momento que efectivamente llega a los $100 y continúe consolidando en torno a los $100. Entre 100 y $105 es buena oportunidad de comprar Nvidia. Creedme que si compráis a $100, daos cuenta que el anterior máximo estaba a 150. Le estáis ganando un 50% en esa operación. Muy serio. Y estamos hablando de una de las empresas más importantes en la generación de GPUs, súper utilizado y demandado en el mundo de la inteligencia artificial. Nvidia visto, vamos a ver otro stock
Tesla. Tesla se está matando, la verdad. Yo, honestamente, no recomiendo meter pasta en Tesla. Bueno, de hecho, si queréis meterle, a ver, yo me esperaría un poco. Yo creo que ya lo he explicado. Al final ha llegado a los $500 o llegó cerca de los $500. Esto fue un poco por el hype de Trump, Elon Musk, ¿vale? Pero claro, con todo el tema de los aranceles y un poco lo que estaba sufriendo Tesla, pues ha aumentado mucho las posiciones en corto y hay mucha presión vendedora. Entonces, después de una caída tan bestia, un impulso tan bestia como el que ha ocurrido recientemente, lo que podemos esperar es una corrección y un segundo impulso. Es que es así, ¿vale? Entonces, comprar Tesla en torno a los $200, $150, $200 no sería una mala opción, ¿vale? Las cosas como son. Pero tendremos que esperar, le daremos seguimiento, obviamente, porque sé que muchos de vosotros sí que tenéis posiciones en Tesla y estáis un poco angustiados por la situación, pero bueno, tampoco es que se vaya a ir a cero, ¿vale? Una acción que me interesa bastante ver es Louis Vuitton. Louis Vuitton, si os fijáis, tiene una estructura, vámonos a ver las semanales, tiene una estructura totalmente alcista. Sí que es cierto que se está produciendo una corrección bastante prolongada, es decir, si nos fijamos, vemos un impulso hacia arriba y luego ya a partir de aquí empieza a generarse corrección, ¿vale? Insisto, hay que aprovechar las correcciones, ¿vale? Entonces, vamos a limpiar un poco la gráfica y vamos a analizar desde cero, ¿vale? Entonces, el último movimiento o impulso que hemos tenido es este, ¿vale? Y a partir de aquí sí que se está generando... Uy, vamos a empezar de cero. El último movimiento de impulso es este. Y luego, a partir de aquí sí que se está empezando a generar lo que viene siendo una estructura de canal, bueno, o de flag, digamos, ¿vale? Que esperamos que vaya a romper en algún momento y que continúe toda esta estructura, ¿vale? Los mercados al final se mueven por estructuras, impulsos, correcciones, ¿vale? Luego hay estructuras dentro de estructuras y así sucesivamente. Si entendéis bien este concepto, de verdad, vais a hacer dinero. Hacedme caso. Vale, entonces, aquí es donde tenemos toda la historia. Entonces estamos inmersos en una corrección bastante prolongada, porque el último máximo lo consiguió en abril de 2023. En este sentido, vamos a buscar siempre comprar en mínimos, ¿vale? Dentro de esta corrección. Entonces, es cierto que ahora mismo están en los $587. No sé si están dólares o en euros. Pero bueno, en cualquier caso, están 587, vamos a suponer que son dólares. Sí que es cierto que hemos visto, puede llegar al mínimo de esta estructura, puede tener una corrección del 100% de la estructura del impulso, ¿vale? De hecho, si lanzamos un Fibonacci, ya que siempre estamos, ya habrá alcanzado el nivel, el 618 obviamente ya lo ha alcanzado y es que va directo a una corrección de un 100%. Se puede dar perfectamente. Un mercado puede generar un impulso importante hacia arriba y tener una corrección de un 100% y luego generar el segundo impulso hacia arriba. O sea, por eso no os preocupéis. Lo importante es que estamos viendo una estructura de corrección en forma de flag y vamos a buscar niveles de compras. Y recordar, siempre iros a velas semanales para que os fijéis que si compráis es porque vais a favor del mercado. En este caso, vamos a favor del mercado, estructura general es alcista, ¿vale? Esperamos que Louis Vuitton no se vaya a cero, ni mucho menos. Es el mayor conglomerado del mundo de empresas de lujo, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, se ha visto bastante enfriada la demanda de este tipo de artículos de lujo porque el 30% depende de China y China está ahora mismo inmersa en un estancamiento bastante importante, ¿vale? Y esto es ya desde el 2023, además que se refleja en el precio, ¿vale? Como podéis ver de Louis Vuitton. Bueno, entonces, Louis Vuitton, comprarla a 587, de hecho yo abrí una posición importante en Louis Vuitton y podemos especular, sí. Podemos incluso, si os fijáis, siguientes niveles si habéis comprado o tenéis pensado comprar, siguientes niveles de venta podrían estar en torno a los $732, ¿vale? En este sentido, ¿cómo gestionar la posición?
¿vale? Y bueno, antes de nada, efectivamente podéis ver que aquí alcanza, ha sido un nivel de resistencia, nivel de resistencia, nivel de resistencia, ¿vale? Entonces, es decir, que es un nivel, podemos decir, clave, ¿vale? Comprar a 587 Louis Vuitton, cuando llegue a los 700, 732, empezar a vender parte de la posición. Podéis conservar. Si vuelve a caer, pues lo que habéis vendido lo volvéis a recomprar. Y así sucesivamente. Estáis haciendo trading, señores. Entonces, aprovecharos de las oportunidades. ¿Vale? Entonces, en definitiva, estamos ahora mismo alcanzando una zona de soporte bastante importante y si queréis empezar a abrir alguna posición, no estaría de más. Tened en cuenta que Louis Vuitton, vámonos a gráficos de velas de 4 horas, ¿vale? Para tener un poquito una foto de lo que está sucediendo. Mira, fijaos. Aquí lo que está sucediendo, básicamente... Uy, ¿qué pasa con la RSI? No se me está cargando. Vale. Aquí lo que básicamente está sucediendo es, oye, el mercado cayó fuerte, pero luego aquí se me está produciendo... Esto es un canal descendente que cuando estamos en una tendencia bajista y empieza a generarse canal descendente, esto es incertidumbre. Fijaos la cantidad de spikes que se están generando, ¿vale? O sea, es decir, está llegando a una zona de soporte en la cual ya no hay tanta presión vendedora, ¿vale? Entonces va a llegar un momento que esto lo va a romper, obviamente, y va a subir. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Pues puede aprovecharse esta subida. El 16 de abril, Louis Vuitton reporta los resultados del primer trimestre del 2025, ¿vale? Si este supera las expectativas, o incluso en la literatura donde recoge un poco las expectativas del equipo directivo, supera un poco las expectativas de los inversores en el sentido de orientación de negocio, etcétera, puede pegar un subidón bastante importante, ¿eh? Te llega a los 700, 732, bastante importante. Estamos hablando de un 17-20%. Ir buscando posiciones de compra. Vamos a ver por último las cripto. Vale, nuestro querido Bitcoin. Vale. Aquí de hecho tengo preparado el setup. En Bitcoin seguimos buscando posiciones en corto, señores. No hay más que hablar. O sea, yo lo siento mucho, pero continuamos una estructura de corrección. Por supuesto, Bitcoin no se va a ir a cero. Es totalmente lógico y normal y es que además que se ve perfecto. Fijaos, lo que siempre comento. Al final tenemos un mínimo, corrección. Esto es una flag pura y dura donde podisteis buscar posiciones de compra y luego otro impulso hacia arriba y luego ya a partir de aquí pues empiezas a generar una estructura de corrección. Vale, ¿hasta dónde puede llegar esta corrección? Podéis aplicar Fibonacci, como siempre. Le metemos un Fibonacci desde el último mínimo hasta el último máximo generado, en torno a los $110, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí vamos viendo. Oye, al 0,5 me ha llegado, vale. Al 0,618 no me ha llegado. ¿Tiene pinta de llegar? Tiene pinta, ¿vale? Mira, si os fijáis, mi RSI de momento no me está dando ninguna divergencia. De momento el RSI va acompañando la caída, ¿vale? En el momento que se produzca una ruptura del RSI, ¿vale? Podremos empezar a pensar que efectivamente estemos en una corrección. Podrían empezar a finalizar esta corrección y darse la vuelta y continuar con el siguiente impulso hacia arriba, ¿vale? Pero hasta entonces tenemos un RSI bajista acompañando una tendencia en precios bajista y nada más. Bitcoin, podemos verlo en los $72.000 perfectamente, ya lo he dicho. Yo antes de que se produjera esta caída, yo ya compartí en el canal que obviamente el Bitcoin tiene que corregir y tiene que pegarse una corrección importante, ¿vale? Lleva bastante tiempo. Esto es una corrección que, bueno, no estuvo mal, ¿vale? Pero sí que es cierto que esta corrección puede ser más dura, ¿vale? Entonces, Bitcoin de momento buscamos posiciones en corto. Si nos vamos a gráficas de 4 horas, un poco para establecer un poco el estado de situación, con un poquito más de zoom, vemos que esto es básicamente una flag, ¿vale?
Esa es una corrección de esta estructura, es una caída, se me produce estructura de corrección, se ha roto esta estructura y potencialmente puede que caiga a los $75.000 fácilmente, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, Bitcoin no me gusta apostar en corto, pero bueno, si queréis intentarlo podéis empezar a buscar posiciones en corto, pero por supuesto vamos a estar pendientes de comprarlo en torno a los 75 72.000 dólares y mantenerlo en cartera, ¿vale? La estructura de corrección que se está formando, la verdad es que no me disgusta. De momento lo veo como una estructura bajista y vamos a esperar. Ethereum. Vale, Ethereum, daos cuenta, si nos vamos a gráficos de velas semanales, si me deja, yo creo que es bastante visual, ¿vale? Tened en cuenta que estamos como Bitcoin, son activos de mucha volatilidad, crecen muy rápido en muy poco tiempo, luego tienen correcciones bastante profundas, como la que ocurrió en 2022, cayó un 80%, luego a partir de aquí empieza a subir, empieza a corregir, con una corrección bastante prolongada, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo, después de esta subida, ¿vale? Justo aquí es un primer impulso, corrección, subida y luego, después de esta subida, está corrigiendo toda esta estructura, ¿vale? Toda esta subida. Entonces, si nos fijamos, volvemos atrás, oye, impulso y aquí se me está produciendo una corrección, ¿vale? ¿Hasta dónde puede llegar esta corrección? Puede llegar perfectamente hasta el 100%. ¿Dónde podemos ver Ethereum? Podemos verlo en los $1.500 y ahí hay una grandísima oportunidad, ¿vale? Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos en gráficas de velas semanales, vamos a pasar a diarias. Vamos a pintar nuestras líneas de tendencia. Entonces, en nuestras líneas de tendencia podemos ver que efectivamente estamos inmersos en una estructura correctiva bajista en precios, ¿vale? Si es cierto que el RSI a su vez ha ido perdiendo, digamos, ese hype poco a poco, bueno, tampoco te creas, ¿vale? Sigue todavía... Sí que ha ido perdiendo, porque si os fijáis, el último mínimo alcanzado está aquí y luego ya empieza a generarse un mínimo más alto que el anterior mínimo, ¿vale? Cuando empieza a suceder esto, es que potencialmente puede que empiece una tendencia alcista, ¿vale? Entonces, si empieza a acontecer una tendencia alcista al mismo tiempo que el precio va cayendo, se me está produciendo una divergencia en precios. Esos son señales de un agotamiento de la tendencia bajista, en este caso, ¿vale? De esta corrección. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Pues puede ocurrir eso en cuanto llega a los 1.579 o 1.572 dólares. Puede empezar a ocurrir este agotamiento, divergencia en RSI versus precios. Y ahí ya me empieza a dar una primera señal, una primera alerta de que efectivamente puede que se dé la vuelta, ¿vale? En cualquier caso, esperamos a que siga cayendo el precio y en cuanto se produzca esa divergencia en precios y me rompa esta estructura, ahí sí que podremos estar más seguros a la hora de comprar Ethereum. Si no, comprar Ethereum en torno a 1.500, 1.550 dólares es un precio fabuloso, ¿vale? ¿Que puede seguir cayendo? Podría seguir cayendo. Pero en cualquier caso sería un precio fantástico. Entonces, de cara a esta semana, pues oye, yo creo que al final igual se mantiene el precio corrigiendo en torno a los 2.000, 1.800, incluso puede caer a los 1.700, pero vamos, que no creo que se dé la vuelta. Si en cualquier caso rompe esta estructura y me genera divergencia, ahí sí que podríamos empezar a buscar posiciones, ¿vale? Paciencia, que la oportunidad llegará y esta oportunidad va a ser gorda, ¿eh? Va a ser gorda. Así que nada, yo creo que ya hemos repasado todos los mercados. La verdad es que para esta semana continúo un poco pesimista, sobre todo en los índices bursátiles. El dólar, a priori vamos a buscar posiciones cortas, veremos qué pasa y poco más. Así que gracias y nos vemos en la siguiente semana, señores.